chicos, ¿cómo están? En este video les voy a poner la clase que tuvimos, ¿sí?, hoy, 6 de mayo a la mañana. Eh, Quería simplemente poner una pequeña introducción, ¿sí? La clase se trata entonces de un ejercicio de tiro oblicuo, ¿sí?, que vamos a resolver, ¿sí?, punta a punta en la pizarra para que ustedes lo puedan chequear, ¿sí? Así que vamos entonces al ejercicio. Vamos entonces. El ejercicio decía un cañón que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal. Esto a veces, esta frase de forma un ángulo con la horizontal, los complica un poquito. Lo que quiere decir es que forma un ángulo de 45 grados con la línea del piso, ¿sí? Consideramos al piso como la horizontal y lo dice así porque a veces hay una altura inicial y entonces no estoy haciendo un ángulo con el piso porque no estoy en el piso, pero estoy haciendo un ángulo con la línea horizontal que es paralela al piso, ¿sí? Esa es la idea. Estamos hablando, cuando me dicen el ángulo que forma con la horizontal, estamos hablando del alfa que aparece en todas las fórmulas, ¿sí?, de nuestro ángulo de inclinación. Así que lo primero que tendríamos que ver acá es que el ángulo de inclinación es 45 grados. Muy bien. Sigue el ejercicio diciendo que ese cañón lanza un proyectil a 20 metros por segundo. Tenemos ahí entonces la velocidad inicial del proyectil, ¿sí?, que es 20 metros por segundo. Y nos dan un dato más. Nos dicen que a 20 metros del lanzamiento se encuentra un muro de 21 metros de altura, ¿sí? Pero fíjense que sobre condiciones iniciales lo único que nos dicen son estas dos, ¿sí? Entonces, primera cosa, recuerden que acá lo que tenemos que hablar es del tema de las condiciones iniciales, ¿sí? Antes que nada, en todos los tiros oblicuos, lo primero que tenemos que hacer es desarmar nuestra velocidad inicial en la velocidad inicial en Y y la velocidad en X, porque acuérdense que como vamos a trabajar todo por eje, necesitamos separar de entrada, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es separar estas velocidades iniciales. Recuerden que las formulitas eran que la velocidad inicial en el eje Y era la velocidad inicial por el seno del ángulo y que la velocidad en X era la velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? Así que acá, calculadora, y la cuenta que tenemos que hacer es 20 por el seno de 45 y 20 por el coseno de 45, ¿sí? Como nuestras velocidades iniciales son esas, ¿sí?, la velocidad inicial es 20, no se asusten que el seno y el coseno de 45 son lo mismo. Vamos entonces a esto, tenemos que hacer 20 por el seno de 45, nos da 14,14, ¿sí? Recuerden, no se asusten en este caso, que como el seno y el coseno de 45 grados son iguales, acá las dos velocidades me van a dar igual. Eso es únicamente porque el ángulo es 45. Si el ángulo no fuera 45, me quedarían dos velocidades distintas, ¿sí? Como el ángulo de 45 está justo en la mitad, me queda la velocidad en X y en Y iguales, ¿sí? Muy bien, ya tenemos entonces nuestras velocidades iniciales. Fíjense que lo que va a pasar ahora es que tenemos que buscar las condiciones iniciales para cada eje, para el eje X y para el eje Y. La ventaja es que tenemos muchas que valen 0, ¿sí? Vamos a arrancar entonces con el eje X, que es más fácil. En el eje X, el movimiento era un movimiento rectilíneo y uniforme. No hay aceleración, la velocidad es siempre la misma. Así que tenemos tres condiciones iniciales: la posición inicial, el tiempo inicial y la velocidad. Como estamos en el eje X, a la velocidad le vamos a decir velocidad en X.
La posición inicial y el tiempo inicial no habla nada el ejercicio de esos temas, ¿sí? No dice que se dispara desde un lugar en particular, así que vamos a considerar que tanto en X como en Y las posiciones iniciales son cero, y como hay una sola cosa que se mueve, acuérdense que el único caso en que nos importaba que hubiera un tiempo inicial era cuando estábamos en un problema de encuentros, cuando era dos cosas que se mueven, que quizás hablemos un poquito de eso en tiro oblicuo, pero no sé si no creo que lleguemos a hablar de encuentros. Entonces, posición inicial y tiempo inicial, los dos son cero, porque el problema no aclara ninguna cosa sobre esto, así que vamos a poner en ambos casos 0 metros y 0 segundos. Y la velocidad en X, la calculamos recién ahí arriba, es 14,4. 14,14, perdón. Quiere decir que con todas estas cosas podemos decir que nuestra X era X0, o sea, el 0 ni lo escribo, más la velocidad, que es 14,14, por tiempo menos tiempo inicial. Como el tiempo inicial vale 0, me queda solo el tiempo. Me voy ahora entonces al eje Y. En el eje Y tenemos 4 condiciones iniciales, porque en el eje Y tenemos un movimiento variado, aparece la aceleración. ¿Sí? Así que vamos a tener altura inicial, vamos a tener tiempo inicial, vamos a tener la velocidad inicial en el eje Y y vamos a tener la aceleración. Como estoy en el eje Y y la aceleración en todos los movimientos verticales era la misma, ¿sí? Que era 9,8 hacia abajo, vamos a poner que la aceleración es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. La velocidad inicial en Y la habíamos calculado al principio y nos había dado 14,14 igual que la de X. El tiempo inicial ya dijimos que es 0. Si yo puse un tiempo inicial en X, tengo que respetar el mismo en Y, ¿sí? Tiene que ser el mismo, porque el tiempo pasa igual para los dos ejes. Y la altura inicial, que esta sí normalmente puede aparecer, en este caso tampoco decía nada, así que también vamos a poner 0. Entonces, me queda para la Y, acuérdense que era Y inicial, más velocidad inicial en Y por la diferencia de tiempos, más un medio de la aceleración por la diferencia de tiempos al cuadrado. Es decir, que me va a quedar inicial vale 0, no la escribo. La velocidad inicial es 14,14 metros por segundo por el tiempo, menos porque la aceleración era negativa. Acuérdense que acá siempre, ya desde el año pasado, venimos cuando hablábamos de los verticales, siempre me queda 4,9, ¿sí? Porque es un medio de 9,8 por el tiempo elevado al cuadrado. Y también tenemos la de la velocidad en Y, que va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo, es decir, menos 9,8 por el tiempo. ¿Sí? Y como siempre nos pasa, esas tres, ¿sí?, son nuestras fórmulas para este ejercicio. ¿Sí? Todo el ejercicio se va a trabajar con estas fórmulas. Ok, ya tenemos las fórmulas. Ahora que tenemos las fórmulas, vamos entonces a qué era lo que me preguntaban. ¿Sí? Voy a correr esto hasta que queden las fórmulas ahí para seguir teniéndolas a la vista. Primera pregunta era: ¿a qué altura del muro pega el proyectil? Y acá está bueno hacernos un pequeño diagrama, ¿sí?, para tener una idea de qué es lo que me están preguntando en realidad, ¿sí? En los tiros oblicuos normalmente es muy conveniente hacer un dibujito de lo que está pasando para entender bien qué es lo que me preguntan,
¿sí? Así que acá vamos a hacer un pequeño dibujo. Tenemos una pared allá, ¿sí? Vamos apareciendo de golpe. Muy bien. Tenemos de este lado, ¿sí?, un cañón que dispara un proyectil, ¿sí?, hacia la pared. Lo que nos habían dicho en el enunciado del ejercicio es, por un lado, que la distancia desde el cañón hasta la pared es de 20 metros y por otro lado que la altura de la pared es 21 metros, ¿sí? Entonces, esta pared, epa, vuelvo a donde estaba, decía, esta pared mide 21 metros y esta distancia es 20 metros, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando me preguntan a qué altura de la pared pega, o si le pega o no le pega a la pared, que es otra pregunta que también se suele hacer, lo que me están preguntando es a qué altura está cuando llega a la pared. ¿Sí? Lo que yo quiero saber es a qué altura está el disparo en el momento que llegó a la pared. Si mi disparo en este momento de acá, ¿sí?, si mi disparo está entre la altura de la pared, entre de 21 metros y 0, y entonces le pegué. Y si está más arriba, entonces no le pegué. ¿Sí? Esa idea debería quedar clara. Vamos a anotar eso. Voy a achicar un poco esto. ¿Sí? En esta zona, ¿sí?, no le pega a la pared. Y en esta zona sí le pega. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces acá todo esto se reduce a saber la altura cuando llego a la pared. Cuando llego a la pared, me están diciendo cuando recorro 20 metros en X. Porque el dato que yo tengo sobre la pared, ¿sí?, es la X de la pared. Yo sé que la pared está a 20 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi fórmula de X y voy a averiguar cuánto tarda en llegar a la pared. Porque acuérdense que acá siempre el que relaciona una cosa con otra es el tiempo. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a empezar con lo que conozco. ¿Qué conozco? La X de la pared. ¿Qué quiero averiguar? A qué altura está en ese momento, cuando llega a la pared. Entonces, yo lo primero que sé es que X es 20. ¿Qué es lo que quiero saber en ese momento? ¿Quién es Y? ¿Cuál es la altura? Entonces voy a agarrar mi fórmula de X, que la estamos viendo ahí, es 14,14 por T, y voy a poner que X es 20. Voy a decir entonces 20 tiene que ser 14,14 por T. Y por lo tanto, T es 20 dividido 14,14. Queda 1,41. ¿Sí? Muy bien. Con ese 1,41, ¿qué hago? Me voy a mi fórmula de altura. Y digo, bueno, ¿cuánto vale la altura en ese momento? ¿Qué voy a hacer? Voy a poner 1,41 en mi fórmula de altura. ¿Sí? Mi fórmula de altura estaba acá. ¿Sí? Es decir, en esta T que está acá y en esta otra T que está acá, voy a poner 1,41 y simplemente voy a hacer la cuenta. Voy a agarrar la calculadora y voy a escribir 14,14 por 1,41 menos 4,9 por 1,41 elevado al cuadrado.
Y eso me da como resultado 10,2. Si yo escribí bien la cuenta, déjenme asegurarme. Sí, muy bien. ¿Sí? Termina dando 10,2 metros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que le pegué a la pared o que no le pegué? Que le pegué. Porque la pared tenía una altura de 21 metros y yo en ese momento estoy a 10,2. Quiere decir que le pegué. ¿A qué altura le pegué? A 10,2. ¿Sí? Porque eso es lo que encontré. ¿Cuáles son las cosas que normalmente los confunden en este tipo de ejercicios? Primera, la altura máxima. Fíjense que acá la altura máxima no tuvo nada que ver, porque el hecho de que llegue por acá arriba a una cierta altura máxima, ¿sí?, no influye en a qué altura voy a estar cuando llegue a la pared. ¿Sí? Influye de alguna manera, pero no tiene ninguna relación directa. ¿Sí? Que la altura máxima sea 20, por ejemplo, no quiere decir que a la pared le voy a pegar a 20. Que la altura máxima sea 5, no quiere decir que no le voy a pegar a la pared. ¿Sí? La altura máxima acá no tiene relación directa con esto que estamos buscando, que es a qué altura está, no la máxima, sino a qué altura está a 20 metros del disparo. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo para preguntar de esto? ¿No? Bien. Entonces, la segunda pregunta, ahora sí, es la altura máxima. Cuando uno dice altura máxima, ¿sí?, lo que dice, recuerden, es que la velocidad vale 0. ¿Está bien? La velocidad en I. ¿Está? Entonces vamos a hacer ese mismo procedimiento. El tema de la altura máxima ya lo tienen bastante claro de cuando hacíamos tiros verticales, ¿sí? Así que no me voy a meter demasiado en responderlo, ¿sí? Lo que quería era, sobre todo, que tengamos este pantallazo, porque hace mucho que no hacíamos un ejercicio entre todos, ¿sí?, de cómo es un ejercicio de tiro oblicuo. Así que, de acá, ¿qué vamos a hacer? Como dije, les voy a subir hoy una tarea nueva, ¿sí?, que va a ser con fecha de vencimiento el viernes que viene recién, para que puedan preguntar cosas el miércoles. Y el miércoles vamos a hacer al revés, vamos a hacer clase de matemática y vamos al principio dedicar un ratito a que ustedes puedan preguntar cosas de física si es que lo necesitan.